Voy a contarles algunas de las funciones que cumplió el teatro a lo largo de la historia. Se cuenta que el teatro nace en Grecia entre el siglo V y VI a.C. En ese momento el teatro no era esto, sino era más bien algo como esto. En la antigua Grecia se armaba fiesta por todo. Y esas fiestas no eran fiestas con luces y como todo lo que conocemos hoy en día, sino más bien que eran festividades que se armaban en honor a los dioses. En este caso, en el teatro, se origina en una de esas fiestas. ¡Ah, me requemé la c***! Hay algo para... Aquí no ha pasado nada. Bien, en una de estas fiestas que se armaban en honor a esos dioses, en este caso en particular en el teatro, se origina en una de las fiestas armadas para el dios Dionisios, que es el dios de la fertilidad y el dios del vino. En estas festividades empiezan a dar ciertas representaciones que contaban historias de dioses, de semidioses y de héroes. Los teatros donde se presentaban eran zarpados anfiteatros donde un poco más de 20.000 personas iban a ver la función. Los griegos habían creado unas máscaras gigantes con unos amplificadores para que se escuche bien y no se movían por el espacio, sino que se quedaban en un punto y recitaban desde ahí. En ese momento el teatro creo que se vería un poco así. Este video lo auspicia... ¿Tu madre no te compra ningún juguete? ¡No! Entonces compra la caja. Esta fabulosa caja te permitirá hacer muchísimas cosas, como por ejemplo, jugar al básquetbol. Esta caja puede ser un gran aro para que tu hijo se divierta sin parar y descargue todas tus energías en la cuarentena. Pero, ¿esta caja puede hacer acaso aún más? Pues sí que se puede. También puede ser un fabuloso arquito para jugar al fútbol y muchísimas cosas más. El único límite es la imaginación. ¡A la caja ya! En fin. Y a diferencia de hoy en día, que hoy podemos encontrar diversos géneros teatrales, en la antigua Grecia solamente predominaban dos géneros, la tragedia y la comedia. Los escritores de estos géneros armaban sus obras y las presentaban en unas especies de competencias dramáticas que armaban los griegos, y algunos autores de la antigua Grecia que conocemos actualmente se conocen de esas competencias. Pero bueno, se presentaron muchísimas más obras que por no tener justamente ese reconocimiento no podemos conocer los autores ni las obras y se han perdido por no tener un registro. Todo esto que acabo de mencionar nos lo dice, entre otros autores que hablan sobre el teatro griego, un papacito que se llama Aristóteles. Sí, lo deben haber conocido. Que bueno, él, al igual que muchos otros autores, escribió muchos libros acerca de esto para que nosotros sepamos lo que les acabo de contar. Ahí se empieza a gestar entonces aproximadamente lo que conocemos hoy como teatro. ¿Qué? Uy, se subió una gata. ¿Qué pasa aquí? Bueno. Ahí se empieza a gestar entonces aproximadamente lo que hoy conocemos como teatro. Era necesario empezar a pensar la función del teatro en sus principios, o por lo menos los principios que hasta ahora se conocen. Esto pasaba en Europa, porque hasta ese momento América no había sido descubierta por los europeos. Pienso hacerlo, pero si quieren que haga un video hablando sobre el teatro en Latinoamérica, me lo pueden dejar en los comentarios. Entonces, en la antigua Grecia, el teatro sirvió en primer momento como culto hacia los dioses y después, con las competencias, se empezó a utilizar como forma de entretenimiento. Otra vez, una gata. A lo largo de la historia, por lo menos en Europa, el teatro adopta muchas funciones. Por un lado, en la Edad Media, en las iglesias se comienza a utilizar el teatro como medio para representar situaciones de carácter divino o de hechos bíblicos. Más adelante, en el siglo XVI, en Italia, nace la commedia dell'arte, que pretendía acercar al pueblo el teatro, pero a través del humor. Otra vez, ¿cuántas veces te vas a cruzar? Vení, quiero por favor que vengas acá, porque me vas a tirar todo. No tengo ganas de ponerme a grabar todo de vuelta.
Bien, más adelante en el siglo XVI nace la comedia del arte, que pretendía acercar el teatro al pueblo, pero en clave de humor, en clave cómica. Este género teatral es muy conocido, entre otras cosas, por las famosas máscaras que se usaban para actuar. Uno de sus fines fue poner en escena asuntos de la nobleza, pero en clave cómica. Hasta ese momento los géneros se venían separando entre comedia, que era para un público popular, y las obras nobles o las tragedias destinadas a un público más selecto. En España, en ese momento, también nace el teatro español, y ahí es donde se empiezan a mezclar más los géneros teatrales. Un siglo más adelante, en el siglo XVII, nace en Inglaterra el teatro isabelino, donde los géneros teatrales ya estaban bien mezclados y por lo tanto el público. Hasta este punto de la historia, todos los papeles eran interpretados solos por hombres. Bueno, mucho más adelante, precisamente en el siglo XX y la actualidad, el teatro comienza a tomar funciones muy diversas y muy mezcladas. ¿Por qué? Porque justamente el arte ya se había esparcido por todo el mundo, ya se había mezclado con las diferentes culturas y obviamente esto dio sus frutos. Por ejemplo, en el siglo XX, en la actualidad, el teatro empezó a tomar funciones de protesta, funciones de entretenimiento, funciones informativas y principalmente lo que hay que destacar de esta época es que el teatro comienza a tomar la función educativa. Bien, para resumir, la función de todo movimiento artístico viene acompañado por un momento histórico, social y cultural. En este momento estamos atravesados por una pandemia y creo que este es un momento histórico, social y cultural que va a marcar la historia de la humanidad. Y ahora te pregunto a vos, hoy, ¿para qué es el teatro?